Bienvenidos a Deportes Digitales. Y hoy ya tenemos noticias sobre Billy Joe Saunders. Una entrevista que le hicieron a su entrenador, Jaime Morre, el entrenador de Billy Joe Saunders. Y aquí, este entrenador, él nos confesa, él nos platica y nos dice que no cree que Billy Joe Saunders vuelva a pelear una vez más. No cree que vuelva a pelear. Aquí tenemos la entrevista. Vamos a ver la entrevista y ya después voy a dar mi opinión crítica sobre esta situación. Ya tenemos la entrevista en español, así que no se vayan. Vamos a ver la entrevista. Aquí estamos ya listos para la entrevista. Vamos a ver qué nos tiene que decir Jaime Moore cuando le entrevistaron sobre el estado de Billy Joe Saunders, la pelea. Vamos a ver. This is Omar Ahmed for IFL TV, proudly sponsored by Everlast. With me is trainer Jamie Moore. Just seen a huge fight take place, Jamie. Billy Joe. Este es Morocco de Fight Place y ahora ya lo va a entrevistar. Saunders striving for the greatest achievement possible and beating pound for pound number one Canelo Alvarez. Esta pelea fue extraordinaria, fue la pelea de Billy Joe Saunders tratando de ganarle al número uno libras por libras. Came up short. Let's just quickly address the ending. Y sabemos que los resultados no fueron favorables. Ahorita solamente quiero platicarte sobre cómo terminó la pelea. As a trainer yourself, Mark Tibbs, I'm guessing you're going to say yes, 100% made the right call. Como un entrenador, yo estoy más que seguro que usted va a decir que esa era la decisión correcta que tomó usted. Yeah, of course. Fight is safety. Is always paramount. It should be from a coach's point of view. So you could see instantly the damage as soon as the shot landed. And pues claro que sí. Como un entrenador, yo pienso que sí. Yo sí tomé la decisión correcta y pues luego podías ver el daño que ocurrió en el ojo de Billy Joe Saunders. And I think the more we're learning about that type of injury, you can the look of it is very different than just your general swelling of when you just get swelling around the eye. It sort of sinks in and changes shape a little bit differently than a normal sort of black eye. So it was an educated, informed decision, and certainly, if you now we know the actual damage, what was done. You can't even imagine what would have happened if he'd been sent out there for the 9th round. And Canelo, who's one of the biggest punchers pound for pound in boxing as well, so accurate, his timing so good, and that shot in particular, that right uppercut, he'd been looking for it all night. He was landing it downstairs early on, and then as the fight sort of started to develop, he started to switch it back upstairs. Pues claro que sí. Este daño que se realizó, lo que Canelo le hizo a Billy Joe Saunders, fue un daño tremendo. Y más ahora que estamos aprendiendo más sobre ese daño que realmente está sufriendo Billy Joe Saunders. No es un golpe normal al ojo, no es un golpe que nomás te deja hinchado y ya. No, este golpe es más peligroso, y como podemos ver, su ojo no solamente estaba hinchado, no estaba solamente negro, sino también estaba sumido. Y pues no me quiero imaginar qué pasaría si hubiera seguido peleando con Canelo. No, Canelo ya de por sí estaba buscando esos tipos de golpes. Vimos que empezó desde abajo y ya después empezó buscándolas hacia arriba, y
messing with it a lot when he switched it upstairs. But I'd got up with my kids to watch it, and I was saying to them, as the fight goes on, once Billy starts to slow a little, because he's worked his body really well, he'll probably start to land that shot, and that's what happened. And it was definitely the right call by Mark, and you know, Billy would have probably gone on and carried on fighting to his to the detriment of his health. So that's what your training's there for. Pues sí, mira, ya después Canelo lo estaba buscando, daba golpes hacia arriba, pero estaba fallando, y solamente le pudo dar ese golpe ya que Canelo le estaba dando en el cuerpo, y pues sabemos que en golpes en el cuerpo te hace más, te debilita, te hace más lento. Y ya cuando ya en estos últimos rounds le logró conectar este golpe, pues vimos el daño que realmente realizó. Y pues, ¿qué te puedo decir? Sí es un golpe que no. Yeah, even if your fighter's saying in that position where you can see there's been a lot of damage, as you said, not just swelling, but it looks like there's a fracture where you can make an educated guess that there's a break. Even if your fighter is saying, let me out in round 9, let me go, in that position, Jamie, would you just cut it completely? Would you not let him go? Sabemos que esta decisión tuya es una decisión educativa, muy educativa, muy crítico, pero aún así que aunque tu peleador te hubiera dicho déjame pelear, tú ya analizando esto, ¿lo hubieras dejado seguir peleando también? Well, I think the fighter's reaction, you know, you should know your fighter and how they react. And las reacciones de cada peleador, yo creo que un entrenador debe conocer las reacciones de su peleador, del propio peleador. Every fighter would want to go on. Cualquier peleador va a querer pelear. Yo nunca he estado en esa situación, así que yo no te puedo decir sí, voy a seguir. Pero yo tengo un sentimiento que yo siento que un peleador sabe y siente el daño y que de cada uno causa, y pues él decide si quiere seguir o no. So the reaction what you get from your fighter should tell you that there's something's not quite there. So I don't think a fighter in that position would be doing that. Pues las reacciones de cada peleador, pues ellos van a saber si van a seguir, si quieren seguir o no, por el simple hecho de sus reacciones. Yeah, I think you might get a sort of maybe the reaction of, even if you say, hey, come on, you know, you okay? They'll go, yeah, it'll be a deflated rather than, you know, because now if a fight is not. Pues ya sabemos las reacciones de cada peleador. Por ejemplo, le preguntamos si está seguro que quiere seguir, y si pues nomás te dice pues un sí, ok, pero ese ok no está seguro, con seguridad, pues ya sabes. Not badly hurt and they've just got a bit of a swelling into their eye, and you start going, you know, your eye doesn't look great, and, you know, I'm going to pull you out. You get a real sort of bad reaction to that. You're like, no, don't shoot there, you know, and they really dig their heels in. So you can tell from the fact. Pues ya sabes, y si es un gol, y si fuera un golpe nomás, pues de un hinchamiento del ojo o algo así, un hematoma aquí nomás estuviera inflado, y le preguntamos, ¿estás seguro que si quiere decir? Y él ya está dando sus opiniones de voy a dar aquí, acá, no, déjame. Pues ahí, pues ya sabemos, pues es otro ok, pero en otra diferente manera. Es las reacciones del peleador, cómo se comporta y qué tal están heridos en la pelea. Obviously, we've seen a lot of people giving Billy stick, you know, people in the sport as well, respected people as well. I'm not going to name drop. What do you think about
kind of the criticism that Billy's getting after, similar to what Daniel Dubois had after Joe Jordan. ¿Qué dices de los criterios que han dicho en las redes sociales y del público? Hay gente que sí lo entiende, pero la mayoría, pues, de los críticos que están diciendo que, pues, se dejó vencer, no es un cobarde, no siguió, es como que a ver quién mencionó, qué nombre mencionó. A name drop. What do you think about kind of the criticism that Billy's getting after, similar to what Daniel Dubois had after the Joe George fight, labeling como los criterios de Daniel Dubois, él mismo está recibiendo esos mismos criterios. Twitter, etc. I know it's different with Dubois. Fue un cobarde que se dejó, no siguió peleando. Took a knee, and this time the corner pulled Billy out, but sabemos que sabemos que él no fue la decisión de él, sino fue la decisión de su propio equipo que tomó la decisión. Pero tú qué dices? But I don't feel it's because of that reason. I feel it's because of the comment Billy made about Dubois. So a lot of people are pulling that up and going. Yo no creo personalmente, yo no creo que es solamente porque ya no quiso seguir peleando, sino es por el comentario que hizo Billy Joe Saunders de Dubois, de que fue un cobarde. No, you can't say one thing and do the other. No puedes decir algo y después repetirlo y hacerlo. I think now Billy's experienced it and seen what happened, his opinion would be different, and that's like. Ahora Billy Joe Saunders está experimentando ese mismo criterio que él mismo dijo de no seguir peleando y ser un cobarde. Any single aspect of life, you can't really, or you shouldn't really comment until you've walked in that person's shoes. That goes for everything in life. So, pues yo mi opinión, no creo que es viable que uno dé una opinión y sin saber realmente qué está pasando allí. Deben que estar en sus zapatos para opinar, y pues creo que esto es lo que le pasó a Billy Joe Saunders. No sabía qué estaba diciendo, pues ahora que ya lo está experimentando, pues ya está comiendo sus propias palabras. So, you know, a lot of people try digging Billy out because he's one of those type of fighters. He's a character. You either love him or hate him, and he's the people who probably dislike Billy Joe are trying to dig him out. But you know, at the end of the day, he performed so well. Let's not take away from the fact that he was a tremendous performance. He was pues yo creo que la mayoría pues de ellos está diciendo esto porque Billy Joe Saunders es ese tipo de persona que lo amas o lo odias y de todos modos van a hablar de él, y pues ahorita pues está hablando a la gente que lo odia, ¿no? Pues no hay que olvidar que Billy Joe Saunders es un peleador extraordinario. Hizo un buen trabajo allí este sábado. Close fight. I had Canelo probably a couple of rounds up at the point of era una pelea competitiva. Yo lo tenía ganando un poco a lo que es Billy Joe Saunders. Fight ended, but you know, I can see the argument for the other way. He gave a great account of himself. Así como terminó la pelea, pues yo también ahorita puedo ver aceptar el argumento de cómo ven algunos que tal vez estaba ganando más Canelo. And you know, he goes home healthy to his family, and that's all that matters. So I'm guessing Pero lo que importa más ahorita es que él vaya, que él regrese a su familia con un estado de salud bien. Like a couple of the middle rounds. I think it was the first round, maybe. I thought I just nicked it. So I'm guessing you gave Billy like a couple of the middle rounds. Pues como puedo ver, podías decir que tú le diste a Billy Joe Saunders las peleas que estaban a la mitad. I think it was the first round, maybe. I thought I just nicked it.
Yo creo que solamente le di pues el primer round y déjame ver. I think it was the fifth. Creo que el quinto round también. Maybe the fifth and the sixth. Can't El remember quinto exactly. y sexto. A couple of those rounds towards the end where esos rounds son los you got the feeling he was winning, just winning the rounds, but he was having to really exert himself. Pues ahí te dio ahí te dio el sentimiento que él estaba ganando esos rounds. To do it. So that's sort of detrimental to the long-term goal of trying to stay in there. And as I say, the body, I was really impressed with Canelo. Pues allí es donde yo creo que allí es donde hay que analizar que sí, yo creo que sí le podemos dar. How quickly he closed the gap. He seems to have slow feet when even though his head movement is so good and his defense is so good, he seems to have slow feet, but he seems to close the gap so quickly. He landed a lead left hook to the body with the southpaw within 10 seconds, and I was like, wow, his accuracy and his timing is phenomenal. Pues yo me sorprendió también más a Canelo, sus movimientos de Canelo, su rapidez, lo que es no solamente su rapidez, su coordinación, cómo pudo coordinar esos movimientos y pegarle tan exactos, su exactitud de pegaje, cómo pudo moverse en una posición zurda y ya después de golpearlo. Eso sí me sorprendió muchísimo, pues lo que es sus movimientos y cómo conectaba los golpes, es algo que nunca había visto y sí, allí sí me sorprendió, ya que Billy Joe Saunders pues sabemos que es un peleador zurdo y allí sí le doy todos mis respetos. Do you see anyone beating him around sort of from middleweight to light heavyweight? ¿Ves ahí en que le puede ganar Saúl Canelo Álvarez en el peso supermediano y lo que es el peso semicompleto? I think light heavyweight is probably at the point where you start looking at and going, size could be a factor. Tal vez en el peso semicompleto es donde podemos imaginarnos que puede que le dificulte por lo que es su cuerpo y su estatura de este Canelo. I know Kovalev, that just didn't happen, but I think a better version of Kovalev would have caused him more problems. Yo sé que Kovalev pues lo acaba de ganar, pero una mejor preparación de Kovalev creo que le hubiera dado unas dificultades a Canelo. You can't just look at power because he's got such a good chin, his defense is so good. No solamente puedes ver tenemos que tomar en cuenta su poder, porque él también tiene una defensa tremenda y también puede tomar golpes en la cara. You need the type of fighter like Billy, who's fleet of foot, who's evasive, but probably somebody with a little bit more pop to get his respect. But I mean, you're talking about trying to design a fighter who, by the sound of it, if you put it into a computer system, is near on perfect. Pues necesitas a alguien como Billy que realmente le haga reto, le dé un reto, ya que Billy tiene unas cualidades diferentes que él no había enfrentado. Y pues si lo ponemos Canelo como una computadora, pues él es casi un peleador perfecto, completo. Which goes to show you how good Canelo is. So, y pues te va a enseñar realmente lo que es este Canelo. Mayweather is the only person to have legitimately beat him. Mayweather es el único que le ha ganado, o sea, legítimamente él es el que le ha ganado. And that was when he was a lot lighter than he is now. Y ese era cuando ya pesaba menos que lo que es ahora. I just, for the foreseeable future, I can't see anybody beating him around that weight division. En el futuro yo no me imagino ni puedo ver nadie que le puede ganar en esa división. Age or size will be the only thing at this moment in time what beats him. Lo único que sí tal vez se puede hacer dificultades, pues
la edad o pues el peso y la estatura. And for Billy Joe, obviously, to get his health back in order is the main thing. And if he wants to fight, are there any particular names that kind of would interest you to see Billy in the ring with? Pues sabemos que Billy Joe Saunders, si él gusta regresar, él puede regresar. ¿Qué nombres ves tú que Billy Joe Saunders le va a interesar pelear? ¿Con quién crees que pelearía? I think Billy's maybe at the stage now where he's done so well financially out of the sport. He's achieved a hell of a lot, and this could be one of those types of injuries where he sort of goes, you know, is it worth still putting your health at risk for the long-term goal? I've achieved everything what I ever set out to achieve in the sport. So, pues ahorita yo creo que Billy Joe Saunders está en un punto medio donde él mismo puede decir que ya logré todo lo que necesitaba lograr, ya no necesito lograr más, y más con esta herida, este daño que le causó. Yo ya no lo veo que siga, porque ya logró todo, ya tiene todo. Oh, so do I need to do that anymore? So, sorry, just getting phone calls again there. So I don't think he will carry on. I've got to be honest with you. I think, you know, it's such a tough game, and when you hit the heights what he's hit, especially with that the magnitude of that fight, what he's just experienced, it's going to be a big ask to ask him to come back and, you know, box a 10 rounder against a top 20 guy after he's had an injury. I just don't foresee that happening. I really don't. Pues lo que ha hecho Billy ahorita pues es extraordinario, y yo realmente no lo veo que siga peleando, ya que pues por esta herida que él tiene ahorita, este golpe y este daño que ya lo causó, no lo veo que siga peleando. Otro peleador de los mejores 20 peleadores allí en su división, no lo veo peleando. ¿Por qué? Porque no creo que va a querer pelear y recibir más daño de lo que ya ha recibido por una cantidad de una cantidad económica menos que lo que ya recibió hoy en esta pelea. You know, there's plenty of fights down there for him. There really is, and he's young enough to do it if he wanted to do it more. I think a lot of us, we come from the background we come from, and we want to financially secure ourselves and, you know, and our families, to make sure that we don't have to experience what we've experienced in the previous generation. He's done that now, so I don't see him trying to miss that. Pues la mayoría de las personas desea tener algo económico estable, y pues Billy Joe Saunders pues creo que ya llegó a esa estabilidad donde ya no tiene que recibir golpes, ya no tiene que pasar por esos tipos de momentos difíciles para sostener a su familia. Yo ya no lo veo que algo más lo motive. Sí, yo sé que hay peleadores en su división que tal vez serían buenos para el boxeo, para que se enfrenten, pero yo sinceramente ya no lo veo que siga peleando por una cantidad menor. Y pues como te dije, la estabilidad, todos lo buscan, esa estabilidad económica para sostener a su familia, y yo creo que él ya lo tiene y ya no hay necesidad de seguir peleando y poniendo lo que es su integridad, su salud en riesgo. We'll have to see how the injury heals up, and then what his hunger levels are after that. I guess that's the main thing. If he still wants to be in the kind of Golovkin fights, maybe the Eubank rematch, Demetrius Andrade there's still fights there for him, but I think it depends how much he wants it still. Pues todavía hay peleas para él, ya hay que esperar y ver, analizar qué decisión quiere tomar este Billy Joe Saunders, porque todavía hay peleas como Demetrius Andrade, como Golovkin, que realmente pues él todavía puede competir con esas peleas, pero es esta decisión de él, si él realmente quiere pelear y desea pelear con él.
It does, yeah. And, I think everybody would love to see a Golovkin fight, for instance. Creo que todos realmente desean ver una pelea contra Billy Joe Saunders y Golovkin. Eubank Jr. to me, I don't see any mileage in that fight. It's a name, and I think when I seen a video on social media of him sort of laughing at Billy Joe Saunders, which I don't like that sort of stuff. I think it's very disrespectful. So I don't ever see Billy Joe wanting to give Chris Eubank Jr. an opportunity to earn big money, because that. Pues también Junior, yo he visto una video donde Billy Joe Saunders se ríe de lo que es Junior, que no le queda esa oportunidad de seguir pelear con él, pero yo realmente no estoy aceptando esa risa de él, pues sé lo que está pasando Billy Joe Saunders. That would definitely generate big money. So but Chris Eubank Jr. is his own man, and I'm sure he'll go down his own path, and he'll probably pursue try and get the Canelo fight or the Golovkin fight, but maybe should go and earn that first. Pues yo realmente no lo veo seguir peleando con Chris Bay Jr. o con Golovkin. Pues hay otras prioridades que él tiene. Just before we close off, Jamie, how is Carl Frampton? Pues bueno, amigos, ya esto creo que fue lo último de esa entrevista. Ahorita va a preguntarle sobre sus viajes, sobre otro peleador. Si los quieren seguir viendo, pues aquí está en el link. Les voy a dejar el link para que lo sigan viendo en inglés. Solamente es otros 2 minutos más. Pero qué declaraciones fuertes, amigos. Qué declaraciones fuertes de Jamie Moore. ¿Qué piensan? ¿Que lo creen? ¿Creen que lo que él está diciendo puede ser verdad sobre Billy Joe Saunders? Pues yo realmente no conozco a Billy Joe Saunders, no lo conozco. Y sé que él sí le gusta hablar. Tal vez esta pelea fue algo para que le callara su boca, o que piense antes de decir cualquier cosa. Pero no sé, yo realmente sí veo otras oportunidades con Billy Joe Saunders, que tal vez sí pueda seguir peleando, pero como dice su entrenador, solamente él lo decide y él puede decidir. Igualmente es el golpe, pues aquí el golpe que tomó, pues rompió su hueso, lo fraccionó, lo sumió, y pues esos tipos de daños, amigos, son enormes, tremendos, ya que pues realmente no podía ver cómo querían que siguiera peleando si está ciego. Canelo iba a pelear con un boxeador ciego que no ve, y pues esta fractura en el ojo no es un simple, como había dicho su entrenador, un simple hinchón que solamente se había hinchado, no, fue una fractura real, lo rompió. Y pues Canelo sí pega fuerte, ya lo hemos visto, y ahora Billy Joe Saunders ya lo está viviendo, ya lo experimentó, y pues no sabemos si va a seguir peleando, con cuánto tiempo va a necesitar para recuperarse. Pero bueno, amigo, pues yo realmente no sé si siga. Si es que sí va a seguir peleando, yo creo que va a agarrar una pelea no difícil, no complicada, una pelea leve, y pues ya tal vez ya después de 2 peleas ya leves vamos a poder hablar sobre Golovkin, sobre Andrade o alguien más, ¿no? De nombres. Pero ahorita yo quiero que igualmente su salud es más importante. Pues no sé, amigos, ¿qué piensan sobre este video? Sobre estos comentarios que hizo Jay Moore, pues comenten aquí, dan un like, y pues comenten qué piensan ustedes que va a seguir con Billy Joe Saunders. Y bueno, nos vemos para el siguiente video, y esto ha sido todo de Deportes Digitales.